Bienvenidos, estamos hablando acerca de la historia del apóstol Pablo. Hemos hablado de la iglesia primitiva. Ahora estamos hablando acerca del apóstol Pablo. Entramos a la lección número 7. Dice, hombre al agua. Dice, en toda circunstancia podemos encontrar forma de servir a otros. Bueno. El apóstol Pablo continuó predicando por todo el imperio romano, inclusive el mensaje de Pablo y el mensaje de Cristo, sobre todo porque no era el mensaje de Pablo, era Pablo que estaba predicando de Jesús, llegó hasta más allá de todos los países que abarcaban el imperio romano, o sea que llegó hasta Escocia y todos esos lugares en el mapa, llegó hasta Rusia, ¿no? Vamos a hacer una actividad con los niños, vamos a dibujar un barco como actividad preliminar, donde el apóstol Pablo muchas veces sucedió y vamos, porque hoy día se encuentra la historia de Pablo cuando se naufragó. Resulta que después de tantos años de predicación, ya al final de su vida, el apóstol Pablo fue detenido, fue arrestado por los judíos, quienes le tenían ahora, lo habían admirado porque él había perseguido mucho a los cristianos, había perseguido y había matado a muchos cristianos, pero ahora cuando él se convirtió en un apóstol, Pablo se comenzó a predicar de Cristo y se volvió enemigo de las autoridades judías. Como Pablo estaba predicando en todas partes, en todas las sinagogas, era conocido por los judíos. Así que Pablo un día tuvo que ir a Jerusalén y lo reconocen una de las personas que había estado en alguna de las iglesias y le dicen ese era el traidor. Y automáticamente Pablo fue apresado, los judíos lo iban a matar, lo iban a asesinar, pero Dios lo protegió y entonces Pablo, él decide, fue llevado como prisionero a Roma, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Pablo se dirigió en barco, hubiera tardado muchos años en viajar desde Jerusalén hasta Italia. Así que dice que cuando un viento huracanado hizo que el barco donde él iba perdiese el rumbo y estuvieron muchos tiempo en una tempestad en medio del mar. Acuérdate que los barcos no eran tan bien manufacturados como los que tenemos, no eran tan modernos como los que tenemos hoy día. Así que el barco iba a la deriva y y el barco automáticamente había perdido la esperanza de salvarse, o sea, la gente que estaba en el barco. Pero Pablo no, porque Pablo estaba con Jesús. Pablo era prisionero, como te dije, él mismo pide, le dice al que él quiere que presentarse ante el emperador César, ante Nerón, y que él diga si él es inocente o culpable. Entonces, como él pidió eso, se le concedió. Pero él estaba dentro del barco y tú sabes, un barco en esa época no había cocinas apropiadas como las que tenemos hoy día en los barcos, no era un crucero. Así que Pablo le dio ánimo a la gente, los animó que nadie iba a morir. Dios le había dicho que nadie iba a morir, incluyendo él. Y le contó que un ángel le había dicho que no temieran, que ellos iban a llegar a Roma para compadecer ante el César, ¿no? Y pasaron 14 días de tormenta, y Pablo comió delante de ellos y también les invitó a comer. Entonces comieron y recobraron el ánimo y las fuerzas, y había 276 pasajeros. Eso quiere decir que el barco no era chiquito, era bastante grande. Creemos, la arqueología nos muestra los barcos de aquella época de los romanos y eran grandes, pero ante una tormenta, como no tenían toda la modernidad que hoy día tenemos, porque un barco puede saber cuándo es el clima, cuándo es la tormenta, y entonces muchos barcos habían naufragado. Hay que agradecer a Dios porque Dios nos cuida en momentos de peligro. ¿Y qué cosa podemos hacer nosotros en situaciones negativas? Imagínate a Pablo, no había luz eléctrica como la que tenemos hoy día, no había calefacción, no había calefacción tampoco en ese barco. Entonces, ¿qué podía hacer Pablo? ¿Qué podía hacer Pablo en esa tormenta en alta mar, un viaje desde el mar Mediterráneo hasta Italia? El mar Mediterráneo es muy bello.
pero en una tormenta debe ser tan peligroso. A mí no me gustan los barcos. ¿Y qué podía hacer Pablo? Entonces Pablo estaba orando a Dios, estaba leyendo los rollos de la Biblia, él estaba ahí y estaba animando y le dijo, miren, vino un ángel, me dijo, nadie va a morir, y les daba comida. Ahora te pregúntate, ¿qué comida podía tener Pablo? Pablo había sido arrestado. ¿Qué podía tener? Bueno, Pablo no estaba solo, habían hermanos como Lucas, habían algunos hermanos de la iglesia que lo estaban acompañando, compraron sus pasajes para irse hasta allá, no era un barco exclusivamente para gente, era también un barco que tenía soldados, eran 276 porque los judíos habían intentado matarlo. Y Pablo compartía la comida. O sea que algunos hermanos que estaban allí habían comprado pan, algunos alimentos, peces y así agua. Así que Pablo compartía con ellos. Pero llegó un momento en que la nave estaba allí en plena tormenta, pero encalló. Chocó contra una piedra y todos se echaron al mar. Cada uno se salvó como pudo, algunos nadando, otros agarrándose a tablas, pero llegaron a la playa. No, y algo importante, una regla que tenían los romanos era que si encallaba un barco, tenían que matar a los prisioneros, para que los prisioneros no lo mataran a ellos. Era una regla. Así que automáticamente llegaron a la isla de Malta, que es una isla que está por el Mediterráneo, y los isleños le ayudaron a recoger y encendieron una hoguera para que se calentaran, pues estaba lloviendo y hacía frío. Y Pablo ya no era joven, Pablo ya era un viejito. Y lo trataron con amabilidad, aunque ellos eran personas desconocidas. En otras palabras, los isleños no sabían que Pablo predicaba de Jesús, no, ni idea tenían de quién era, pero al ver que ellos habían sobrevivido, automáticamente le y prendieron un fuego. Siempre cuando se ve una necesidad y podamos hacer algo, tenemos que ayudar. Así que hablo con la persona a la que ayudes, aunque para ti sea una persona desconocida. A veces, muchas veces caminando por la calle o en la escuela, alguien necesita una ayuda, un consejo, una oración, entonces tú lo puedes hacer sin necesidad de que sea una persona conocida. Y nosotros podemos servir a las personas que no conocemos donando ropa, juguetes, comida, Biblias, consejos. Así que eso fue lo que Pablo estaba haciendo cuando él llegaron a la orilla del lago. Pablo era un prisionero, estaba mojado, tenía frío, era viejito, era anciano, tenía estatus importante, ¿sí? Porque Pablo había dicho, por eso Pablo estaba yéndose a Roma, porque él dijo, yo soy ciudadano romano. O sea, le dijeron, ¿tú eres judío? Sí, soy judío, pero soy ciudadano romano. En otras palabras, los judíos no podían luchar contra una persona que tenía la ciudadanía romana. Así que le dijo, por lo tanto, yo pido como romano que comparecer ante el César, Nerón, y que él diga si soy inocente o culpable de lo que me están acusando. Porque los judíos lo estaban acusando de que él estaba hablando mal de los judíos, pero vamos a ver si eso no era verdad. Porque ellos querían matar a Pablo, inclusive dice que contrataron a alguien para matarlo, pero el sobrino de Pablo escuchó los planes y automáticamente los soldados lo protegieron a Pablo. Así que inmediatamente, sin poner nada de excusa, Pablo, a pesar de ser un ciudadano romano, que tenían que... Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué era importante ser un ciudadano romano? Cuando estuvimos en Decápolis, conociendo la ciudad romana que está allí, pudimos ver nosotros, Decápolis se llamaban porque eran 10 ciudades que estaban bajo el Imperio Romano. Por ser ciudadanos romanos le daban una casa, no pagaban la casa, le daban comida, el pueblo tenía que pagarle la comida, los sirvientes, los baños públicos y ellos podían montar a caballo y ir donde quisieran. Donde ellos llegaban tenían que darle lo mejor. Ahora, Pablo, siendo un ciudadano romano, a pesar que estaba arrestado, él no puso como excusa que él era ciudadano romano, sino que él inmediatamente se puso a servir a los demás y dice la Biblia que él estaba recogiendo la leña para colocarla en el fuego que habían puesto los isleños. Cuando estaba echando leña al fuego, una víbora
que huía del fuego, le mordió a Pablo en la mano. Y no era una víbora cualquiera, era una serpiente venenosa. Como era muy venenosa, los isleños esperaban que él se muriera, porque no había un antídoto. Así que inclusive la gente dijo, bueno, este hombre debe haber hecho cosas bien malas, que aunque se salvó del mar, aquí una serpiente lo mordió. Pero Dios lo protegió y no le ocurrió nada a Pablo. Entonces se vio un milagro. Quiere decir que la gente que conocía a Pablo, que estaba ahí, reconocía de que Pablo tenía que estar con Dios para que no le mordiera. ¿Quién envió la serpiente? El enemigo de Dios que quería destruir a Pablo, porque sabía que Pablo iba a presentar el evangelio en la casa de Nerón. Aunque te sientas mal, trata siempre de servir a Dios y a los demás sin preocuparte de ti mismo. Pablo, no crean que él iba a Roma y él estaba pasando frío, ancianito, encima lo muerde una serpiente, pero a pesar de todo, él no se quejó y continuó sirviendo a los demás. Así que al enterarse de que había un naufragio, Publio, que era una persona importante de la isla, y al saber que eran soldados romanos y había ciudadanos romanos, Pablo, inmediatamente él se preocupó por las personas los náufragos, y los alojó en su propia casa. Eso quiere decir que la casa de Publio era grande, porque había 274 personas. Y les dio todo lo que necesitaban. Le dio ropa, comida, los mandó dar de comer, secarse, los protegió de la lluvia. Entonces Pablo aprovechó la oportunidad para darle el conocer el verdadero Dios. Comenzó a predicar, imagínate. Entonces la gente sabía que Pablo había sido mordido por la serpiente, y la gente estaba ahora interesada en saber qué iba a predicar o qué iba a decir ese anciano apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces uno tiene que ser hospitalario con las personas, hay que recibirlos en la casa, a las personas que tienen necesidad. Algunos, dice la Biblia, que sin saber hospedaron ángeles, algunos sin saber hospedaron un discípulo como Pablo. Y a lo mejor nosotros conocemos a personas que no son populares, que no tienen amigos, y nosotros podemos brindarle la amistad cristiana que Jesús tenía con las personas que él conocía. Y cuando Pablo estaba en la casa de Publio, se enteró de que el padre de Publio estaba enfermo de disentería, que es una enfermedad que da diarreas, vómitos, y entonces él le pidió a Publio si se podía orar por el enfermo padre que él tenía. No sabemos cuántos años tenía el papá de Publio, pero estaba muy enfermo, y en esa época la gente moría de disentería como de otras enfermedades. Así que dice que después de haber orado, Pablo coloca las manos sobre él y lo sanó con el poder de Jesús. Al darle las gracias, Pablo aprovechó la oportunidad también para hablar a todos acerca de Jesús como el autor de la curación. O sea, Pablo no se daba de santero o de que por mí se sanó el papá de Publio. Simplemente él estaba predicando de Jesús y en el nombre de Jesús lo sanó. Y eso es muy importante porque Pablo, lo que él dejó después, dejó un grupo de personas que estaban ya interesados en descubrir quién era el Jesús a quien servía Pablo. Dice que después de esta curación, porque el papá de Publio salió curado de la disentería, dice que todos los enfermos venían de la isla a donde estaba Pablo y eran sanados. Y una forma de servir al que está enfermo es orando por él. Así que recuerda que hay que orar por los enfermos que conocemos, y a los que nosotros sabemos que están enfermos, tenemos que siempre presentarles a Jesús. También puedes ayudar a un enfermo con una sonrisa, una palabra de ánimo, una revista, un libro, y nosotros podemos ayudarlo. Así que eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba predicando y estaba sanando en el nombre de Jesús, y la gente pudo convertirse, ¿no? Ahora, como te darás, como el barco se había encallado, se había destruido, tuvieron que pasar 3 meses hasta que pasó el invierno, donde la gente pudo avanzar hacia Roma, hacia Italia, ¿no? Los habitantes de Malta, que así se llamaba la isla donde habían naufragado, estaban tan agradecidos con Pablo
que le dieron todo lo que él necesitaba para continuar su viaje, tanto a la tripulación como a los prisioneros y al resto de los pasajeros. O sea que la gente estaba tan contenta que ellos le dieron a Pablo. Se ve que era una isla que tenía una buena condición económica, no era una isla cualquiera, y automáticamente le dieron a Pablo comida, ropa, que no sabemos si le dieron dinero, pero dice que le proporcionaron la ayuda que ellos necesitaban, ¿no? La gratitud es una forma de servir a los demás. Recuerda que agradecer los más pequeños actos de bondad que la gente puede darte, ¿no? Y la gente estaba agradecida porque Pablo había llegado en una oportunidad que ellos lo necesitaban y tuvieron la oportunidad y Pablo dejaba ahí una iglesia. Automáticamente las personas que estaban en Malta pudieron reconocerlo y estaban interesados en conocer de Jesús. No sabemos quiénes después llegaron a Malta, pero estamos seguros que los cristianos que llegaron allí tenían ya una experiencia con Dios por la experiencia de Pablo, ¿no? Ahora hay una pregunta que nosotros debemos tener. ¿Es posible servir a los demás sin amarlos o amarlos sin servicio? En toda circunstancia podemos encontrar formas de servir a Dios. O sea que Pablo donde llegaba, él mostraba y predicaba el Evangelio de Cristo y es un mensaje para nosotros. Donde tú llegues, tú tienes que dejar el mensaje de que Jesús viene pronto, de que amas a Jesús y que las personas eh, pueden llegar a Jesús. Hay un canto que me gustaba mucho, dice, un barco parte hacia la misión, lejos, lejos viajará a Pablo y Lucas a enseñar a la gente de allá. Quien iba en el barco también iba Lucas, que es el que escribe el libro de, eh, el libro de Hechos y el libro de Lucas. Así que él fue el testigo de todas las cosas que allí estaban sucediendo. Es importante porque nosotros siempre pensamos que la predicación de Cristo es a través muchas veces de una conferencia o de una semana de oración, que es importante hacerla, sí, no podemos decir que no, pero en el caso de Pablo, Pablo donde llegaba, él mostraba y presentaba el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que él hizo cuando estaba allí en Malta, ¿no? A pesar, cuando estaba en el barco y todos eran extraños para Pablo, él comenzó a predicar de Jesús. En el nombre de Jesús hizo milagros. Dios hizo un milagro. Cuando la serpiente lo muerde, automáticamente Pablo se salva y automáticamente también Pablo presenta a Jesús como su Salvador y la gente empieza a amar a Pablo y sobre todo a amar a Jesús. Eso es una historia muy interesante, muy impactante. El anciano apóstol de Jesús iba en dirección a Roma y ahora él había dejado una pequeña iglesia, un grupo de personas que estaban interesados en Malta, en saber quién más era Jesús. Y no nos dice si Pablo regresó otra vez a Malta, la Biblia no lo dice, pero estamos seguros que los cristianos que después llegaron a Malta encontraron un grupo de personas interesadas en conocer más de Jesús por la experiencia que tuvieron con Pablo. Es importante que tú donde llegues siempre dejes la semilla del Evangelio, ¿no es cierto? Y las personas puedan conocer de Jesús. Y aunque tú no veas los resultados en el cielo, cuando Jesús venga por segunda vez, Pablo se va a encontrar con muchos de los amigos que él consiguió en Malta, ¿no? Y a pesar de las circunstancias, Pablo no tenía Biblia, no tenía folletos, no tenía revistas, estaba completamente mojado. Lo único que no le pudieron quitar es la experiencia que él había tenido con Jesús y el deseo de predicar era lo que él tenía en ese momento. Estaba frío, estaba mordido por una serpiente, pero él predica acerca de Jesús. Cualquier sean las circunstancias, uno tiene que predicar de Jesús y enseñar y dejar en claro que todo acto de bondad, ¿no es cierto? Todo acto nosotros debemos trabajar siempre ayudando a las personas y mirándolas como candidatos para el cielo. Nos vemos hasta la próxima oportunidad y sigamos el ejemplo de Pablo que imitó a Cristo y que le enseñó el mensaje de Jesús.